Bueno, muy buenos días. Comenzamos esta nueva clase. La clase pasada que no tuvimos debería haber tratado sobre las presidencias liberales. Algo alcanzamos a ver en la última clase que tuvimos, cuando vimos la guerra del Paraguay, la presidencia de Mitre. Bien, trataremos hoy de recapitular un poco, de ver algo sobre al menos las características generales de las presidencias liberales y también comenzar a ver la generación del 80. Comenzamos entonces dando algunas características generales de las presidencias liberales. Como ustedes saben, las presidencias liberales son las tres primeras presidencias liberales, así como le llamamos nosotras, ¿no? Excluyendo, por supuesto, la presidencia de Rivadavia, que también fue liberal, pero que estrictamente no podemos considerarla como presidencia porque no fue aceptada por el resto de las provincias. Estas tres primeras presidencias liberales tampoco fueron aceptadas, pero sí lograron imponerse a la fuerza, como vimos, ¿no? A sangre y fuego. Lo hace Mitre y ya, ¿no? Deja instalado el liberalismo en Argentina. Estas tres primeras presidencias se caracterizan entonces por eso, por la imposición, ¿no? A la fuerza del liberalismo, ¿no? De un sistema de gobierno liberal. ¿Cuáles son esas características generales de las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda? Las características generales son, en primer lugar, una marcada hispanofobia. Le llamamos hispanofobia a ese rechazo a todo lo que es la herencia cultural hispánica. Los liberales en general consideraban que la cultura española, por ser una cultura cristiana, no era una cultura apta para el progreso de los pueblos. Sí, no obstante, la protestante, ¿no? Que generó el avance y el progreso de los pueblos anglosajones, sobre todo, a los cuales los liberales admiran, sobre todo en Inglaterra, ¿no es cierto? También en Francia. De ahí que los liberales de la Argentina eran grandes admiradores de las culturas extranjeras y rechazan ya a priori todo lo que es herencia hispánica. De ahí que va a haber una lucha feroz contra todo aquello que represente el modo de ser autóctono, el modo de ser nacional, ¿no? Argentino. Hablamos del gaucho como figura principal, ¿no es cierto?, y como representante del ser nacional. Hablamos también de las tradiciones, del folclore, de la lengua, de la religión, todo aquello que es parte del modo de ser del pueblo argentino. ¿Por qué consideraban los liberales que la religión católica, que es la base de la cultura hispánica y también la base de la cultura argentina, no es apta para el progreso de los pueblos? Porque, como todos los liberales, consideran que la religión es algo atrasado, ¿no? Es algo que el hombre moderno debe ir dejando atrás, ¿no? Que es algo propio de los pueblos primitivos, ¿no? Y que en el caso de la religión cristiana en particular, no es apta para el progreso. ¿Por qué? Porque la religión católica valora como virtudes algunos aspectos, ¿no? Y algunas actitudes, digamos, algunos hábitos del hombre que lo hacen conformista, entre comillas, ¿no? Y que no piense en la superación personal. Por ejemplo, estamos hablando de la pobreza. Ustedes saben que la religión cristiana, desde el momento en que Jesucristo nació pobre, habla de la pobreza como algo digno,
El mismo Dios quiso hacerse pobre, y de ahí que la pobreza no sea algo deshonroso, sino más bien incluso honorable, vivido como una virtud. Claro que en ese sentido la Iglesia y Jesucristo aplaudió la pobreza, ¿no? La pobreza, no solamente la pobreza y no exclusivamente la pobreza material, sino también la pobreza de espíritu, ¿no? Bienaventurados los pobres, dice Jesucristo, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Y está hablando de una pobreza efectiva, una pobreza, ¿no?, material, pero también y especialmente de una pobreza espiritual. De ahí que también los ricos se salvan y también los ricos pueden ser católicos, ¿no? Conocemos, ¿no es cierto?, ejemplos muchísimos de grandes reyes, como San Luis, rey de Francia, como San Fernando, rey, como la misma reina Isabel la Católica, que en medio de la abundancia material pudieron alcanzar la santidad viviendo de alguna manera la pobreza de espíritu, ¿no? Esto de no estar apegado a las cosas materiales, ¿sí? Y es una falacia del liberalismo en contra de la religión católica, porque ciertamente que el avance y el progreso de los pueblos, incluso se ve muy patente en América, ¿no?, de los pueblos americanos, se debe propiamente a la evangelización hispánica, ¿no?, en estas tierras. Se ve muy patente esto cuando uno compara la evangelización e incluso la colonización española en América con la evangelización, entre comillas, que no existió prácticamente, la colonización de África de parte de algunos países protestantes. Mientras que España venía acá a colonizar, ¿no?, a fundar ciudades, a transmitir una cultura y una religión, los pueblos anglosajones, protestantes en general, ¿no?, se dedicaron a utilizar los lugares, ¿no?, donde ellos colonizaban como factorías, es decir, con una visión meramente económica y mercantil. De ahí que no hubo una verdadera simbiosis, por decirlo así, entre los pueblos colonizadores y los pueblos colonizados. Cosa que no va a pasar en la América hispánica, donde justamente por darse esa unidad, ¿no?, es que florecen las culturas, ¿no?, americanas, ¿no? Gracias a eso nosotros tenemos, ¿no?, nuestra propia cultura, lo que llamamos nosotros la argentinidad, ¿no?, es nuestro propio modo de ser. Y lo mismo pueden decir cada uno de los pueblos hispánicos, ¿no?, hispanoamericanos, ¿no?, Perú, Venezuela, Chile, etcétera, ¿no?, México. Todos hemos recibido una herencia de parte de España, una herencia cultural. Bien, de ahí entonces que además está claro que los grandes progresos que se hicieron en América, América se los debe a la religión cristiana católica y especialmente a los sacerdotes, que fueron los que civilizaron a los pueblos aborígenes, elevando la cultura aborigen, ¿no?, a un nivel superior, tomando de los aborígenes lo bueno, ¿no?, y exaltando y desterrando las malas costumbres. El Vicente Sierra, en un libro que se llama El sentido misional de la conquista de América, un libro gordo, pero un libro muy, muy bien escrito, muy erudito, ¿no?, y que nadie que quiera estudiar seriamente la conquista de América puede dejar de leer, ¿no? Tiene un capítulo que le dedica ya hacia el final del libro sobre los aportes materiales, ¿no?, es decir, del orden de la civilización material que hicieron los sacerdotes en Argentina especialmente. Él se centra en la Argentina, pero se puede aplicar a toda América, ¿no?,
demostrando con hechos que fueron los sacerdotes los primeros impulsadores del comercio, ¿no? Y de los progresos materiales también en América, además del progreso espiritual. Es un tema muy interesante para leer y estudiar, pero que no nos corresponde ahora, ¿no? Quede dicho entonces que la religión católica jamás estuvo en contra del progreso, muy por el contrario, ¿no? Muchos de los grandes descubrimientos los hicieron los católicos, ¿no? Católico era Colón, que es el primero en dar, ¿no? En descubrir los nuevos mundos. Es decir, la religión le dio al hombre un espíritu de aventura, ¿no? Y un abandono en las manos providentes de Dios que le permitió realizar grandes proezas sin temor, ¿no? El caso de Colón es un caso paradigmático, ¿no? Y hablemos, por ejemplo, de San Martín, ¿no? Un gran hombre católico y cristiano que se atrevió a cruzar los Andes, ¿no? Por lograr la independencia de los pueblos. Es decir, los grandes hombres de nuestra patria, ¿no? Los grandes hombres que dio España, ¿no? Eran católicos, ¿no? Bien, ¿qué otras cosas se critican? Además, por ejemplo, la valoración de la virtud de la humildad. Según los liberales, la virtud de la humildad apoca al hombre, lo hace conformista, es decir, se conforma con ser maltratado, se conforma, ¿no? Y se humilla, ¿no? Delante de los demás, ¿no? Entonces nunca va a aspirar a ser superior, cosa que es un gran error también, ¿no? Porque la grandeza de todo hombre se funda en la humildad. Está claro y está visto en la historia de los hombres, ¿no? Que las personalidades soberbias terminan sucumbiendo en su mismo orgullo. Si no, fíjense lo que le pasó, por ejemplo, a Hitler, ¿no? A los grandes dictadores, ¿no? Stalin, Lenin, ¿no? Que han pasado a la historia, pero han pasado a la historia en un sentido negativo, ¿no? Y que no han logrado, por decir así, no han logrado los objetivos, ¿no? Al contrario, generaron una gran destrucción, generaron muerte, ¿no? Generaron la destrucción del hombre, ¿no? Los verdaderos hombres grandes siempre fueron humildes, ¿no? De ahí que es un error del liberalismo considerar que la humildad apoca al ser humano, ¿no? Incluso uno la toma la humildad en un sentido sobrenatural, como cristiano que es, pero la humildad en un sentido humano también atrae, ¿no? A todos nos repugna la gente orgullosa, ¿no? Bien, sin embargo los liberales entonces consideran esto y por eso rechazan, ¿no? Todo lo que es herencia cristiana y herencia hispánica, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo concreto de esta visión es lo que se hizo con los edificios españoles, ¿no? Los antiguos edificios españoles, como por ejemplo la Recoba, ¿no? Que era el mercado, ¿no? de Buenos Aires, fue derribado y destruido, ¿no? Va a ser derribado y destruido en esta época, ¿no? Y se va a hacer la construcción de los nuevos edificios de la ciudad de Buenos Aires en estilo francés, ¿no? Es la época en que empiezan a surgir las edificaciones de la Recoleta, ¿no? Que son todos con un estilo más afrancesado, ¿no? Es decir, este rechazo a lo hispánico llega incluso hasta en este orden tan concreto y material, ¿no? Se rechaza lo hispano porque también el español era muy austero, ¿no? En la estructura de las cosas, en su modo de vivir, ¿no? Tenía el español eso que se llama el sentido austero de la vida, ¿no? Que el hombre en esta vida está de paso, ¿no?
y entonces vivía austeramente. Si ustedes pueden ir a ver, ¿no?, cómo eran las casas de las grandes personalidades de esta época, y van a ver que era muy sencilla, ¿no? Incluso la arquitectura hispánica era muy sencilla, ¿no?, con unos frentes simples, llanos, ¿no?, unas ventanas coloniales, ¿no? No tenía gran ostentación, ¿no? Sí, el estilo francés, ¿no? Pero esa manifestación que se ve en lo concreto, en material, como pueden ser las fachadas de las casas, ¿no?, era una manifestación de algo interno, ¿no?, de una visión de la vida, ¿no?, de una cosmovisión, ¿no?, de esto de que el hombre no debe ostentar riquezas ni lujos, ¿no?, porque está de paso y porque debe acumular en el cielo y no en esta tierra, ¿no? Bien, entonces, característico de las presidencias liberales y del liberalismo en general en Argentina es ese rechazo, ¿no?, esa fobia a todo lo que es herencia cultural hispánica, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como la hispanofobia, ¿no? Esto en la práctica, en el orden político, se va a convertir en una persecución sistemática al representante del ser nacional, que es el gaucho, ¿no?, que es lo que nosotros vimos en la clase pasada, ¿no? Se da especialmente durante la presidencia de Mitre y durante la presidencia de Sarmiento, ¿no?, ese intento de eliminar, ¿no?, al gaucho, justamente por lo que representa, ¿no? El gaucho es considerado por los liberales como un ignorante, ¿no?, y por lo tanto es maltratado, ¿no? Y dijimos que esto se puede ver muy muy bien en esa obra cumbre de la literatura argentina, que es el Martín Fierro, ¿no? El Martín Fierro hay que leerlo, quien no lo ha leído lo tiene que leer, o sea, todo argentino lo tiene que leer en algún momento de su vida, porque manifiesta, ¿no?, nuestro modo de ser, ¿no? Y se plasma muy bien cómo el liberalismo rechazó al gaucho argentino. El gaucho argentino es el representante del ser nacional, ¿no?, y es el fruto de la unión entre la cultura aborigen y la cultura hispánica. Los argentinos no somos aborígenes, los argentinos tampoco somos españoles, los argentinos somos la unión de estas dos razas, ¿no? Y de cada una de ellas tenemos algún aspecto, ¿no?, y hemos recibido de las culturas aborígenes ciertas características, ¿no?, características buenas, características malas, ¿no?, y hemos recibido también la cultura hispánica, ¿no?, muchas cosas buenas y también algunos defectos, ¿no?, pero eso somos, ¿no? Gracias a esta unión nosotros podemos decir hoy que somos un modo de ser diferente, ¿no?, diferentes, que es lo que nosotros conocemos como la argentinidad, ¿no? ¿Y en qué consiste la argentinidad? La argentinidad es un conjunto de virtudes propiamente, ¿no? El modo de ser no se define por lo que no se es, sino justamente por lo que se es, ¿no? Es decir, por aquellas características buenas, ¿no?, por las virtudes, ¿no? ¿Y qué virtudes tiene el argentino? Hay un libro muy, muy interesante de Suárez, ¿no?, que se llama La defensa de la argentinidad, donde él toma aquel hermoso libro de Ramiro de Maeztu, que es La defensa de la hispanidad, ¿no?, y hace exactamente lo mismo con la argentinidad, ¿no? Y entonces estudia nuestro modo de ser, cuáles son las características propias de nuestro modo de ser. Ese libro está en la biblioteca y del colegio, lo pueden encontrar, hay varios ejemplares con facilidad, ¿no?, y es muy interesante, ¿no? Nuestro modo de ser implica
una visión filosófica, una visión realista de la vida. Nuestro modo de ser está asentado en una filosofía aristotélico-tomista, heredada de la hispanidad, que es una filosofía realista de la vida concreta, no idealista. Nuestro modo de ser implica también una gran austeridad en la vida, ¿no? A diferencia del modo de ser español, que era de alguna manera más ostentoso, más engalanado, ¿no? El gaucho argentino es más austero incluso que el mismo español. Y Pierotti tiene un capitulito muy interesante donde habla propiamente del gaucho, ¿no? De cómo eran los gauchos y cuáles son las características propias del gaucho argentino. Ustedes lo van a ver, ¿no? Cuando lean el libro, ¿no? Van a ver que los caracterizan muy bien. Estoy tratando de encontrar la página para decírsela. Donde va comparando a los españoles con el gaucho argentino, ¿no? Y va demostrando la herencia que nosotros tenemos, pero también las particularidades, ¿no? Dice, el gaucho argentino que vino, ¿no? Sus raíces están en España, pero al llegar acá, dice, es como una plantita que se trae desde el otro continente y se planta acá, ¿no? Se va como adaptando, va adquiriendo cosas particulares según el clima, el ambiente que le toca vivir. Así, por ejemplo, dice el gaucho, el español es locuaz, es parlanchín, por decir así, habla mucho, mientras que el gaucho se vuelve, dice, al estar en contacto con la inmensidad de la pampa, con la soledad de las montañas, con la inmensidad del cielo, del mar, se vuelve más meditativo, más callado. Esto se puede ver muy bien si ustedes leen Don Segundo Sombra, por ejemplo, cómo era el gaucho. El gaucho es un hombre sabio, tiene la sabiduría propia del hombre de campo, ¿no? Que la experiencia le va dando. Es un hombre sano, que piensa bien, razona bien. El Martín Fierro en eso es un modelo, un ejemplo, cómo va marcando el pensamiento riguroso del gaucho, atado a la realidad. No es un hombre idealista, sino que es un hombre que no tiene grandes ideales, pero que no vive en la estratosfera, sino que vive en el concreto real de todos los días. No es un hombre ignorante, el gaucho es un hombre sabio porque sabe lo que tiene que saber, sabe lo que necesita saber para vivir en el ambiente en el que está. Eso se ve muy claro, lo vimos nosotros en la lucha de los liberales porteños contra las montoneras. Los gauchos, siendo pocos y con muchas menos armas, logran que las batallas duren años, ¿no? Las guerras duran años. ¿Por qué? Porque utilizan, ¿no? el conocimiento criollo de las cosas para volver locos a los ejércitos regulares de los liberales, ¿no? Es decir, el gaucho es un hombre sabio, ¿no? Conoce el medio en el que vive, lo domina, ¿no? Y lo respeta. En fin, ahí Pierotti en este capitulito, que no lo encuentro ahora, lo van a encontrar ustedes cuando vean todo el material, va, ¿no? Dando las características generales de nuestro modo de ser nacional. Hay que valorar nuestro modo de ser nacional, hay que valorar las virtudes propias de nuestro modo de ser, porque es imposible
que nosotros logremos cultivar en nuestros alumnos las virtudes propias de nuestro modo de ser si no las conocemos. Por eso es importantísimo este punto. Entonces, la hispanofobia, la persecución sistemática al gaucho. La defensa de las principales libertades defendidas por el liberalismo, ¿no? Estas primeras presidencias liberales se caracterizan por abrir el comercio, ¿no? Defender la libertad de comercio, la libertad de culto, la libre navegación de los ríos, es decir, todas las libertades que favorecían al comercio extranjero más que al nuestro. Bien, básicamente son liberalismo entonces cultural, liberalismo religioso, ¿no? Por la libertad de culto, y el liberalismo político y económico. Esas son las características de la presidencia de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, a grandes rasgos, como para que ese punto quede salvado. Vamos a empezar a ver entonces la segunda etapa. Nosotros vimos la primera etapa del liberalismo, que es la imposición. La Argentina se vuelve liberal a la fuerza, ¿no? Porque hay una lucha sangrienta, ¿no? De parte del gobierno nacional contra los gauchos del interior que se oponen a esta visión. Recuerden siempre que esta lucha no es una mera lucha política, ¿no? La lucha entre federales y unitarios no es una mera lucha política. Son dos concepciones de la Argentina diferentes que se enfrentan. Son dos modos de ver la Argentina que se enfrentan, ¿sí? Una es anticlerical, liberal, ¿no? Antirreligiosa y opuesta a la cultura nacional, y la otra es la que defiende, ¿no? La religión, la cultura, las tradiciones, lo propio, ¿no? La economía nacional, el territorio nacional, la soberanía nacional. Siempre tengan en cuenta esto, ¿no? A partir de la batalla de Pavón prima el liberalismo, y de ahí en más la Argentina se convierte en liberal. Por eso es tan importante el periodo que va entre Caseros y Pavón, ¿sí? La caída de Rosas permitió el ingreso del liberalismo, y la batalla de Pavón le entregó el gobierno definitivamente a los liberales. Bien, dejamos acá entonces esta primera parte. Vamos en el próximo video, ya empezamos a ver la generación del 80.